nos propone a nuestra consideración un fragmento del discurso de Jesús en el que se presenta como el buen pastor, porque cuando vinieron los lobos no huyó y nos dejó indefensos, sino que se enfrentó a ellos hasta la muerte y resucitando los venció. Precisamente así, muriendo y resucitando, se ha convertido en el buen pastor. Y no solo eso, humildad. Y eso es una disposición del corazón muy difícil de adquirir. La humildad de reconocer que me estoy equivocando. Y la sinceridad, es decir, ser sinceros, que no es fácil, porque a veces no queremos ser sinceros. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. En este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos propone a nuestra consideración un fragmento del discurso de Jesús en el que se presenta como el buen pastor y también como la puerta de las ovejas. Con esta imagen del pastor y las ovejas, Jesús retoma uno de los temas preferidos de la predicación de los profetas para indicar la relación de Dios con su pueblo. De hecho, en el Antiguo Testamento, ante la infidelidad de los reyes y sacerdotes, a quienes también se aplicaba el nombre de pastores, que maltrataban a las ovejas a ellos confiadas, Dios, por medio del profeta Ezequiel, afirma que llegará un momento en el que Él mismo, Dios, cuidará de sus ovejas. Y este momento ha llegado con Jesucristo, Dios hecho hombre. Y Jesús utiliza una situación muy conocida por sus oyentes, y era que cuando llegaba la noche, las ovejas eran reunidas en un redil, en un corral, en el que a menudo también había ovejas de otros rebaños. Y uno de los pastores se quedaba haciendo guardia por la noche, velando por las ovejas para protegerlas de depredadores o de ladrones. Y cuando llegaba el nuevo día y se acercaban los pastores para llevarse a su rebaño, se acercaban a la puerta, el guarda les abría la puerta y entonces con su voz iba contando a cada una de las ovejas y también a menudo las llamaba una por una con el nombre que cariñosamente les había puesto a cada una de ellas. Y así las ovejas, escuchando la voz de su pastor, salían de ese aprisco y seguían entonces la voz del buen pastor, que él iba por delante y continuaba haciendo escuchar su voz para que las ovejas le siguieran y no se perdieran o se confundieran con otro rebaño. Y es bonita esta imagen porque es también la manera como Dios actúa con cada uno de nosotros, que nos conoce. Qué bonito y entrañable es que Dios nos llame a cada uno por nuestro nombre, que es lo mismo que decir que nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, hasta lo más profundo de nuestro ser. Como dijo San Juan, solo Él sabe lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, solo Él. Qué bonito es que tú y yo
no seamos para Dios un simple número, uno más entre muchos otros, dentro de una masa indiferenciada. Para Dios, cada uno de nosotros es único, irrepetible, insustituible y entrañablemente amado por Él, que nos llama por nuestro nombre como solo Él sabe llamarnos, como en el caso de María Magdalena, que cuando fue al sepulcro no reconoció a Jesús resucitado, al menos externamente, pero cuando Jesús pronunció su nombre, María, fue cuando ella interiormente lo reconoció, porque reconoció la voz, la manera como Dios, como Jesús se dirigía a ella, ¿no? Ojalá que también tú y yo sepamos reconocer esa voz inconfundible del buen pastor, que nos llama por nuestro nombre como solo Él sabe hacerlo. Y Él es el buen pastor, porque ha dado la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Porque cuando vinieron los lobos, no huyó y nos dejó indefensos, sino que se enfrentó a ellos hasta la muerte y resucitando los venció. Precisamente así, muriendo y resucitando, se ha convertido en el buen pastor, y no solo eso, sino que también se ha convertido en la puerta por la que las ovejas, es decir, nosotros, podemos pasar de este mundo al Padre. Solo Él pudo reventar, por decir así, la puerta del aprisco en el que estábamos confinados, porque solo Él tenía el poder de vencer la muerte. Solo Él ha podido pasar de este mundo al Padre. Solo Él ha reventado la puerta que nos lleva a la vida eterna. Solo Él, como el buen pastor, con su bastón, que es la cruz, ha reventado la puerta de ese redil en el que estábamos confinados y que no nos dejaba llegar hasta la vida eterna. Y con su muerte y resurrección lo ha conseguido. Con su bastón, que es la cruz, ha golpeado esa puerta y ha permitido que ahora nosotros podamos salir hacia los prados eternos, hacia el cielo. Así se ha convertido Él en la puerta de entrada al cielo. Como Él mismo dijo, nadie va al Padre sino por mí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Realmente que alguien pueda llegar a decir esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando hay tantos que han procurado enseñarnos el camino dirigido, o de decirnos, mira, este es un camino. No, es que Él no solo nos ha enseñado un camino, es que Él mismo ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie va al Padre si no es por mí. Él ha hecho lo que nadie de nosotros podía hacer, que es vencer la muerte, que es reventar la puerta que nos separaba del Padre y que nos ha permitido pasar de este mundo al Padre, de la muerte a la vida. Y por el bautismo hemos sido incorporados sacramentalmente a su muerte y resurrección, para que unidos a Él podamos pasar de muerte a vida. Y para poder mantenernos unidos a Él en esta vida, se requieren solo dos cosas, que es lo que hacen las ovejas con su pastor, que es escuchar su voz y seguirlo. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde podemos escuchar la voz de Dios? Es verdad que Dios nos habla y llega a nosotros de muchas maneras, pero hay un lugar, entre comillas, en el que resuena especialmente su voz, la voz del buen pastor, que es en las Sagradas Escrituras y especialmente en los Evangelios. Es ahí donde nosotros podemos escuchar la voz del buen pastor, podemos escuchar sus enseñanzas que nos guían por las aguas turbulentas de esta vida, llevando Él el timón de esta barca que es la Iglesia, que con su magisterio actualiza de continuo la voz del buen pastor
interpretando rectamente las enseñanzas de Jesús, para que dentro de esta barca que es la Iglesia podamos nosotros cruzar hacia la orilla de la eternidad. De esta manera, una vez escuchada la voz del buen pastor, con la ayuda de la gracia podremos asimilar la palabra de Dios y vivirla en nuestro día a día, conformando nuestra vida y nuestras acciones a lo que Jesús nos ha enseñado, que es lo que nos lleva a la vida eterna. Y en muchos momentos se nos da la posibilidad de elegir o seguir la voz del buen pastor o seguir nuestra propia conveniencia e interés, aunque sea a costa de traicionar a Jesús y el camino recto que Él nos ha enseñado. ¿Cuántas veces se nos da elegir, ¿no? O seguir la voz del buen pastor o seguir nuestra voz, que siempre nos lleva a lo que es más fácil, lo que es más cómodo, más placentero. Pienso a veces en situaciones, ¿no?, como cuando en el trabajo se pueden presentar algunos inconvenientes morales a la hora de resolver ciertos problemas, o a la hora de vivir una relación amorosa, en las que muchas veces los afectos y las apetencias de la carne llevan a quebrantar la ley de Dios y a vivir de una manera completamente ajena a la voluntad de Dios, tal y como nos enseña la Iglesia. Y en tantas otras ocasiones en las que podemos escoger o escuchar la voz del buen pastor o seguir nuestra propia voz. Y la pregunta es, ¿escucharemos entonces la voz del buen pastor o, llenándonos de justificaciones y excusas, que para eso somos auténticos maestros, escucharemos nuestra propia voz dejándonos vencer por nuestros apetitos y apetencias, que muchas veces gritan lo contrario de lo que indica y del camino hacia donde nos lleva la voz del buen pastor, y que entonces, al seguir nuestra propia voz, nos empezaremos a separar del buen pastor y de su protección, porque Él es también el guardián de nuestra alma. Y entonces empezamos a dejar entrar en el recinto de nuestra alma a alguien más peligroso que nuestra propia voz, que es la voz del maligno. Dejamos entrar en el redil de nuestra alma al ladrón y bandido, que es el diablo, que lo único que busca en su terrible maldad es lo que dice Jesús: robar, matar y hacer estragos. Robar todos los dones y gracias con los que Cristo nos ha adornado y embellecido el alma. Matar en nosotros la vida divina que recibimos el día de nuestro bautismo y hacer estragos en nosotros, infligiendo toda clase de daños, de heridas, miedos, desánimos, tristeza, cuando no, desesperación. Normalmente nos empezamos a alejar de la voz del buen pastor y del rebaño que es la Iglesia cuando empezamos a seguir nuestra propia voz, que siempre nos lleva, como hemos dicho, a lo más fácil, lo más placentero. Pero luego el problema es que al separarnos del rebaño es cuando empiezan a venir los lobos. Y cuando uno a veces siente que está como interiormente enfadado con todo y con todos, aunque no sabe a veces muy bien exactamente por qué está enfadado, que en su interior está como que siempre está como quejándose porque los demás no lo comprenden, porque si esta vida, que si... Cuando uno está interiormente como enfadado consigo mismo, que está como quejoso, que no acaba de encontrar la paz, es que está siendo mordido por el diablo, es que está siendo despedazado por él. Y lo único que hay que hacer, que es lo único pero que es algo muy difícil, que es tener la humildad y la sinceridad de reconocer que nos hemos desviado y que estamos siendo atacados y que lo que tenemos que hacer es reconocer con humildad que nos estamos equivocando y que vamos por un camino en la vida que no es el correcto. Pero para eso hace falta humildad, y eso es una disposición del corazón muy difícil de adquirir. La humildad de reconocer que me estoy equivocando y la sinceridad, es decir, ser sinceros
que no es fácil, porque a veces no queremos ser sinceros, no queremos reconocer que nos estamos equivocando, no queremos reconocer la voz del buen pastor y preferimos, aunque sea sufriendo, seguir nuestro propio camino. Pero entonces es que nos estamos equivocando de pleno. Pero para eso hace falta unas disposiciones del corazón, como son la humildad y la sinceridad, para poder corregir el rumbo de nuestra vida. Pues pidámosle a la Virgen María, ¿no?, que queramos también nosotros tener esas disposiciones del corazón, que son la humildad y la sinceridad, entre otras, para poder escuchar y secundar la voz del buen pastor, que lo único que quiere de nosotros es el bien, solo quiere para nosotros lo bueno, y que siguiendo su voz podremos llegar a ese lugar donde se encuentra todo lo que necesita y anhela nuestra alma. Nos llevará a los prados eternos, a la vida eterna.